Hola, mi nombre es David Nieto y soy alcohólico. Esa es una frase que repetí por 7 años, desde los 17 años desde los 18 años hasta los 25, en los grupos de Alcohólicos Anónimos, en donde estuve 7 años. Otro día les explico por qué ya no continué, por qué me salí, pero quiero decirles que aprendí muchísimo. Me he dado cuenta que el alcohólico ciertamente es un trastornado. De hecho, el problema de nosotros, los que hemos bebido bastante, bueno, tal vez no bastante, pero sí de una manera compulsiva, digámosle así, tenemos un trastorno y vamos a analizarlo. De una manera compulsiva digo porque pues una vez nos echamos una cerveza ya queremos la otra y la otra y la otra, o si nos echamos un traguito ya no estamos conformes, no podemos ser felices con un solo traguito. La gente, entre comillas, normal, pues a lo mejor, digamos, un bebedor social va a una fiesta y pues se toma un traguito, dos, y ya para la casa, tranquilo, no pasó nada. Pero el que tiene este trastorno no puede ni siquiera saber que va a haber licor en alguna fiesta o en algún lugar. Puede ser un velorio, puede ser lo que sea, un partido de fútbol. Pero si sabe que va a haber guaro, le decimos nosotros aquí en El Salvador, va a haber guaro, entonces se apunta a saber cómo hace, porque de repente aparece, nadie lo invitó, nadie lo invita, él solito llega y pues es bienvenido entre los demás compañeros. Y la bienvenida es que le dicen pues que se sirva un trago, se lo sirven y se lo dan, pues porque si ya ha llegado a la reunión es porque quiere beber. Como él ya sabe que eso va a pasar, pues solo tiene que buscar el grupo y hacerse presente, y los demás harán el resto. Entonces es una forma compulsiva de beber, no hay conformidad hasta topar. Recuerdan que yo les decía que por ejemplo iba a una fiesta y pues no me sentía cómodo, necesitaba ese nuevo amanecer, llamémosle. Es que lo que pasa es esto, que cuando uno está en una situación de fiesta y es una persona con ciertas actitudes que no se adaptan a la fiesta, a la gente, entre comillas, nuevamente normal, entonces necesita estar con 2, 3 tragos adentro para empezar a sentirse en ambiente. Entonces esa falla, hay una anomalía en nuestra mente, porque no somos capaces de ser como los demás, y nosotros lo sabemos. Por eso es que cuando estamos entre personas que no beben, que tienen una vida ordenada, llamémosle pulcra, no nos sentimos a gusto, no nos sentimos que pertenecemos a ese medio, queremos salir corriendo de ahí. Esa es la razón por la que, por ejemplo, si una iglesia nos quiere ayudar, no nos puede ayudar, porque claro, ahí solo va gente que no tiene vicios, y que si los tiene pues los esconde, pero no van alcohólicos, así, gente con problemas serios de alcoholismo. Entonces nosotros al estar en un lugar así, de pronto nos sentimos como que no pertenecemos a ese lugar, de pronto nos sentimos menos. Claro que nos sentimos menos. Obviamente a lo mejor no lo demostremos, pero sí nos sentimos menos estando ante personas que no tienen ese problema con la bebida. Yo recuerdo que necesitaba estar alcoholizado, pero en realidad mi mente alcoholizada, para poder destrabarme, destaparme, descubrirme y ser el jovencito que yo quería ser. Porque fíjense qué interesante, cuando yo era un adolescente, yo no era el que quería ser. Yo quería ser un joven normal, sano, jovial, amable, que le cayera bien a todo el mundo. Eso quería ser yo, y sentía que no lo estaba logrando. Entonces necesitaba estar con unos tragos adentro para sentir que ya mi presencia era agradable. Pues claro, era un payaso, pero bueno, agradable. Entonces yo me sentía que una vez estaba con esos tragos adentro, pues podía llegar a la casa, por ejemplo, aquí en el pasaje donde yo vivía, donde vivo aún, pues habían muchachas
que en esta época pues ya son igual que yo, personas mayores, pero en aquella época eran muchachas como de 15, 17 años, en la edad en la que yo estaba también. Pues llegaba a las casas de estas personas y para ellos yo era alguien gracioso. Me ponían a hacer cuatro, me decían yo, sí, el cuatro, cantar tal canción, la cantaba, haz esto otro, y lo hacía, o sea, y se reían y me aplaudían, y bueno, yo me sentía como una persona importante. Fíjense qué interesante, hay un deseo de querer ser importante, de ganar importancia. ¿Pero por qué ese deseo? Porque ciertamente no nos sentimos importantes, no nos sentimos amados, no nos sentimos queridos. Entonces necesitamos estar con esa sustancia adentro de nuestro cuerpo, adentro de nuestra mente, en nuestra sangre, como para poder provocar sentirnos estimados. Pero realmente la gente no nos estima. La gente, pues, para ellos somos payasos. Pero uno piensa que ya lo están tomando en cuenta. Entonces hay un problema mental, hay un problema que está ahí y que nos impide ser personas, otra vez entre comillas, normales. Hay un problema que nos impide. ¿Qué es? Vaya, miren, nosotros los alcohólicos tenemos diferentes, o sea, no todos tenemos la misma personalidad, eso está claro. No tenemos el mismo temperamento, no tenemos el mismo carácter. Y va a depender del temperamento y del carácter, de eso va a depender cómo vamos a vivir el alcoholismo. El alcoholismo es el mismo en todas las personas, en el sentido de que se necesita tener compulsión por la bebida, no tener control sobre la bebida. Entonces ya está alcohólico, ya es alcohólico. Pero eso es el alcoholismo en las personas. Pero cómo lo vive cada quien, eso va a depender del medio, de la familia, del lugar donde esté y de sus condiciones internas, como por ejemplo el temperamento. Yo recuerdo, bueno, no es que recuerde, pero bueno, sí recuerdo, pero lo que quiero decir que el temperamento mío, y eso no lo puedo recordar, sino que ese es algo que descubrí. Bueno, sí lo recuerdo que lo descubrí. Pero lo que les quiero decir es que yo era un joven melancólico, apartado, ya cuando ya tenía unos 14, 15, 16, 17 años, incluso más arriba, 25 años, 30, era una persona así como solitario. Me gustaba la soledad, pero en la soledad me sentía triste, me sentía, experimentaba autocompasión. Pobrecito yo, esa es la autocompasión, que pobrecito yo, a mí la gente no me hace caso, a mí la gente no le importo a nadie. Entonces, esa es autocompasión. Bien, entonces nosotros tenemos un problema, entonces las personas que somos así, porque yo sé que en el alcoholismo hay personas que no tuvieron esa dificultad que yo tuve, la tuvieron de otra forma, la vivieron de otra manera, eso sí, el alcoholismo, tuvieron otro tipo de alcoholismo, pero alcoholismo. Pero yo en esto que les cuento mi historia, porque quiero llegar a aquellas personas que tuvimos las mismas dificultades, para que entiendan cómo fue que logré salir de allí. Entonces decía que hay algo que tenemos en el interior que nos estorba, que nos obstruye el paso. Y hay muchas cosas. Hoy voy a hablar solo de una de las cosas que son un obstáculo para que nosotros podamos ser personas felices. Digo felices porque una persona con este problema que les voy a contar no puede ser feliz. Y ese es un defecto de carácter. Es un defecto de carácter. Bueno, defectos de carácter hay muchos. Tenemos la ira, los celos, el orgullo, el miedo, la lujuria, la gula y bueno, defectos de carácter. Se reconocen como 7 los defectos de carácter. Pero claro, esos defectos de carácter tienen ramificaciones, diferentes expresiones, como por ejemplo el orgullo tiene sus diferentes expresiones. Por ejemplo, una persona que se vive conmiserando es una persona que está llena de orgullo. Una persona que, por ejemplo, no reconoce sus errores, está llena de orgullo. Una persona prepotente, una persona que le gusta vanagloriarse, está llena de orgullo. Pero también una persona resentida está lleno de orgullo, el resentimiento. Entonces, el alcohólico tiene un problema, por lo menos aquellos alcohólicos que tienen las características alcohólicas que yo tuve, porque yo sé que hay muchos que tienen esas mismas características. Toda vez y cuando decía, pertenezcamos al mismo grupo de personas que tenemos esos rasgos de personalidad.
esas inclinaciones de personalidad. Entonces, el orgullo es un obstáculo. No se puede dejar de beber si el orgullo es el más fuerte. Y lo peor es que nosotros el orgullo lo tenemos como algo muy valioso. Algo que si no fuera por el orgullo, no fuéramos nada. O sea que ponemos el orgullo en un pedestal. Y queremos que nadie nos lo vaya a lastimar. Y entonces ese es un problema para nosotros, porque para dejar de beber se necesita un mínimo de humildad, es necesario. Es decir, un mínimo de humildad porque, por ejemplo, yo tengo que aceptar que ya no puedo seguir con esa vida, que el alcohol me tiene dominado y que me ha humillado y que solo no lo voy a lograr. Yo sé que hay personas que lo han logrado solas, he visto en YouTube personas que dicen que lo han logrado solas y magnífico, qué bien por ellos, pero no son la mayoría. La mayoría de nosotros necesitamos el apoyo de otra persona. Entonces, pero decía, el orgullo es un gran obstáculo porque nos impide ser felices debido a que nos amarga la vida y amarga la vida de los demás. Les voy a contar una experiencia que tiene que ver con el orgullo, pero que no es como la máxima expresión o el extremo, no, pero sí tiene que ver con el orgullo. Fíjense que vaya, cuando yo tenía ya unos meses de haber dejado de beber, quizás 9 meses o un año, no sé. Entonces yo ya había reconocido para entonces que sí había dado problemas en mi casa, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, y yo reconocía todo eso. Estaba consciente de que yo había ofendido, pero no tenía una forma de todavía no pedía disculpas, porque yo en un momento en que le pedí disculpas a mi familia, pero ese nivel yo no estaba en ese nivel todavía, ese es un nivel todavía más arriba. Pero yo estaba en aquello de reconocer mis faltas, mis errores. Y pues me di cuenta que yo pues yo daba dinero a mi mamá, pero no era suficiente porque le daba un poquito de lo que yo ganaba y lo demás me lo gastaba con nocheradas, pues, con los amigos, a botar lo poquito que ganaba. Entonces, uno reconoce todo eso, uno reconoce que no ha tenido una buena conversación con su papá, con su mamá, con su familia, no la ha tenido, al contrario, ha sido una comunicación agresiva, negativa, donde hay reclamos, donde hay reproches, donde hay gritos. Entonces, yo jamás le falté el respeto, jamás realicé una agresión física hacia mis familias, pero sí verbales. Entonces, a reconocer todo eso, llegó un momento en que dije yo, ¿cómo hago para devolver, para dar de nuevo a mi familia pues algo de lo que yo ya no le había dado, le había quitado? Un día, después de escuchar varias experiencias, cómo habían hecho otros, pasé por una calle y una señora estaba vendiendo unos tamalitos bien buenos, eran de gallina, unos sabrosos, y se me ocurrió, yo había pensado, llevo plátanos, llevo tamales, y bueno, en otras cosas, pero era un sábado por la tarde, y yo dije, voy a llevar tamales. Y compré unos 12 tamales por ahí, y llevé los tamales, y entré a la casa y le digo a mi mamá, mamá, aquí tengo estos tamales para que coman. Vaya, me dijo. Y yo dije, me voy para el grupo, ya le dejé los tamalitos, entonces yo fui a contar al grupo, que pues sí, yo estaba cambiando, y que esto y lo otro, mamá, eso estaba bien, magnífico, todo bien. Cuando regresé, estaban los tamales ahí en la mesa todavía. Y dije, hey, no se los comieron. Bueno, quizás se habían comido, no tenían hambre, bueno, está bien. En la mañana, pues, yo me comí un par de tamales, me fui al trabajo. Al mediodía que regresé, yo no tomaba, pues yo regresé sano. Y ahí estaban los tamales todavía. Sentí una patada. Me sentí rechazado, me sentí ignorado, me sentí despreciado. Fíjense, interesante, por eso decía, somos víctimas de un trastorno. Imagínense cómo la mente comienza a trabajar. Comienza a sentir que no les importo, que a lo mejor me quieren volver a ver borracho, les voy a demostrar que por lo que han hecho, van a pagar. Me van a volver a ver borracho y se lo voy a echar en cara. El alcohólico es el que pierde si anda borracho. Pero yo decía de que me la iba a desquitar de esa forma. Afortunadamente eso no pasó, no lo hice. Pero quiero contarles esa parte, cómo pensé,
Por eso nosotros tenemos una enfermedad mental. Bueno, que ni siquiera es una enfermedad mental, es un trastorno mental. Y es que algunos profesionales hacen la diferencia entre lo que es una enfermedad y un trastorno. Entonces el beber mucho está catalogado como un trastorno mental. Entonces somos trastornados mentales cuando bebemos. O cuando estamos todavía, aunque estemos abstemios, pero tenemos trastorno. El trastorno alcohólico lo tenemos siempre. Por ejemplo, en ese momento pues me puse borracho. Ya tenía como casi el año quizás, pero yo me puse borracho porque comencé a conmiserarme, comencé a reprocharme a mí mismo, o sea, a estar dispuesto a acabar conmigo. O sea, qué tremendo, o sea, es un trastorno. O sea, que si queremos dejar de beber, algo tiene que cambiar dentro de nosotros. Algo tiene que girar o agarrar un rumbo diferente. Tenemos que cambiar nuestros pensamientos. Ahí está el problema. El alcohólico es víctima de sus pensamientos. Pensamientos en los que él mismo se agrede. Pensamientos en los que él mismo se suicida. Entonces, si hay algo que nos va a servir para cambiar o para dejar de beber, es cambiar nuestra mentalidad. ¿Y por qué? Lo que pasa es que los pensamientos generan estados afectivos, sentimientos, pero también emociones. Esos son los estados afectivos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a decir, a esta gente no le importo, a esta gente es mal agradecida, a estas personas me han despreciado, entonces se despierta dentro de nosotros cierto tipo de emociones y sentimientos, ¿verdad? También sentimientos agresivos, y entonces comenzamos a transformarnos en ese momento, y ya no estamos tomados, pero estamos viviendo la misma situación como cuando andábamos ebrios. En ese momento estamos como borrachos, pero emocionalmente. Es una borrachera emocional cuando alguien anda diciendo, bueno, para qué esto, para qué lo otro, de nada me sirve dejar de beber, de qué me sirve si aquí ni me creen que voy a dejar de beber, porque esas son las situaciones que se presentan, ¿verdad? El que ha dejado de beber siente que no le creen, como ya un montón de veces dijo que iba a dejar de beber y nunca lo logró, ¿verdad? Esa última vez que dice que ya no va a beber, ya para entonces ya nadie, a mí ya nadie me creía, porque ya había dicho, sí, está bien, ya no voy a tomar, sí. ¿Venís el sábado? Sí, voy a venir. No voy a venir tomado, no voy a venir tomado. Y ni llegaba. Hasta el domingo. A veces hasta el lunes. A la casa. Entonces, ¿qué pasa? La gente ya no nos cree. Entonces, y queremos que la gente, una vez dejamos de beber, queremos que la gente nos ponga en un pedestal. Y que diga, bueno, ahora sí, papayito chulo, ya eres bien lindo, ahora sí, todo bien. Pero no pasa eso. A veces las familias están resentidas con el alcohólico. A veces están como en desconfianza. A veces dicen, algo quiere. ¿Cómo así hemos sido? Personas que siempre hemos sido manipuladores. Entonces cuando ya de repente nosotros decimos, no, si voy a cambiar, voy a ser diferente, quiero ser una persona buena, quiero ser esto y lo otro, la gente no nos cree. Y nosotros nos resentimos. Pero es el orgullo. El orgullo herido. Por eso es que si nos vamos a mantener sin beber, necesitamos cierto nivel de humildad. No es la humildad al 100%. Ustedes cuando ven a una persona que ha dejado de beber y decimos, qué orgulloso ese tipo. Pero si está, bueno, no que ha dejado de beber, es porque dejar de beber cualquiera lo hace. En realidad cualquiera puede dejar de beber. Cuando ven una persona que se ha mantenido sin beber ya por varios años, y ustedes dicen, ese hombre es un arrogante, es un tipo, ya se va a poner bolo otra vez. Pero miren, si lo ha logrado porque está en un proceso de recuperación, ese hombre ha tenido que hacer uso a echar mano de la humildad. No como nosotros quisiéramos, porque nosotros tenemos que ser humildes por nosotros y él tiene que ser humilde por él. Entonces nosotros queremos que él sea humilde hasta donde nosotros queremos que sea. Pero ese hombre es un hombre humilde porque ha dejado de beber. Claro, no tiene toda la humildad que necesita, pero está trabajando en eso. Entonces es importante que nos demos cuenta que los defectos de carácter, ya enumeré algunos, y ahí me estoy refiriendo solo al orgullo, debemos irlos limando, decían los compañeros en el grupo cuando yo asistía. Hay que ir limando esos defectos de carácter.
¿Y cómo se liman? Bueno, solo exponiéndonos al mundo, ahí en medio del mundo, en medio de la familia, en medio de la gente donde nos van a agredir, se van a reír de nuestra nueva vida. Entonces tenemos que ser humildes y tenemos que estar firmes también. A veces por complacer a otros hacemos a un lado el deseo de superación y seguimos las peticiones de los demás solo para darle gusto a ellos. Entonces ahí pues nos faltó. Ahora nosotros tenemos que tener la convicción de que no vamos a beber, pero solo vamos a sostener si realmente somos capaces de practicar un mínimo de humildad. O sea, ser capaces de reconocer nuestros errores. Y una de las formas es que identificar cuando el orgullo nos está martirizando nuevamente. Por eso es importante la autoobservación. La persona que va a entrar en proceso de recuperación debe autoobservarse. Cuando de repente llevé los tamales, no se los comieron y yo dije, hey, ¿qué pasa? Ahí era de autoobservarme. Me estoy enojando. ¿Por qué me enojo? Porque me siento rechazado. ¿Y por qué me siento rechazado? ¿Qué parte de mí se siente rechazada? Fíjense, los tamales son una cosa y yo soy otra cosa. O cualquier cosa que regalemos. Podemos regalar pizza, podemos regalar pollo, podemos regalar lo que sea, artículos para el hogar, y que no los tomen. Están rechazando otra vez el artículo, pero no a nosotros. Pero nosotros nos sentimos rechazados a nosotros. Es como que las cosas nos representaran. Es el orgullo, amigos. Es el orgullo. El orgullo está herido. Fíjense que a veces por eso que nos cuesta trabajar el orgullo, porque incluso hay una canción. Bueno, la letra de una canción que yo no me la sé, pero me puedo ese pedacito, que dice, a veces me ando cayendo, como que dice, es una ranchera mexicana, y el orgullo me levanta. Imagínense qué interesante, ¿eh? El orgullo me levanta. Algunos decimos, ay, si no fuera por el orgullo, la gente ya me hubiera aplastado. O sea, vemos el orgullo como un escudo de salvación. Y por eso es que nos cuesta abandonar el orgullo. Creemos que el orgulloso es aquel que tiene dinero, aquel que tiene poder. Y los que no tenemos nada decimos, no, yo soy un hombre humilde, si yo no tengo nada, pues soy pobre, zapatero. ¿Caso que sea un zapatero? Yo soy un simple zapaterito. Yo no tengo orgullo. Pero al decir eso, estamos demostrando nuestro orgullo. Al decir que no somos orgullosos. Es tan grande el orgullo que nos hace incapaz de ver que estamos enfermos de orgullo. Solo a eso me quiero referir. Solo orgullo. La forma de dejar de beber es atacando nuestros defectos de carácter. Pero tenemos que identificar cuándo aparece la ira, cuándo aparece el orgullo, cuándo el miedo, cuándo los celos. Identificar. Saber en qué tipo de emoción estamos sintiendo. Y hay que tener una estrategia como para cuando, puede ser una frase mágica, para cuando aparezcan esos monstruos. El orgullo es un monstruo. Y cuando aparece y quiere inflarse y quiere atacarnos, entonces decir, quieto, tranquilo. Miren, hubieron veces y todavía las hay en que yo me he agarrado así como hablando en forma figurada, claro, me he agarrado y me he sentado y me he dicho, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? A mí mismo, ¿verdad? O sea que yo me he enfrentado a mí mismo, me he dicho las verdades a mí mismo. Y cuando uno se dice las verdades es cuando pasa eso, cuando dice, mi orgullo el orgullo es el que me está afectando. Entonces tenemos que saber qué es el orgullo, ¿verdad? Ese sentimiento de que nadie nos tiene que decir nuestras verdades, solo nosotros. Por eso que cuando a alguien le dicen, mire, usted es un alcohólico, ¿qué? O sea, ¿qué? Por eso es que Alcohólicos Anónimos le dice a la persona que si usted acepta que es un alcohólico, está bien, bienvenido. Y si piensa que no tiene problemas con la bebida, pues ahí está la puerta. Es que para dejar de beber se necesita un cierto mínimo de humildad, y es aceptar que estamos siendo golpeados y que no tenemos forma de defendernos. Es como alguien que ponía un ejemplo: si yo, David Nieto, voy a pelear contra Mike Tyson, que quizás tiene mi misma edad o quizás 5 años menor que yo, entonces sí, o sea, yo tengo que rendirme y decirle, no,
me rindo. Pues sí, porque me va a pegar una gran arrastrada. Bueno, si no me mata, de un solo trompón. Entonces, así pasa con el alcoholismo. Hay que decir, sí, me ganaste, vaya, está bien. Me rindo, ya no te voy a consumir, ya no voy a luchar contra vos. Ahora he decidido la sobriedad. Pero de eso vamos a hablar otro día, porque una cosa es estar abstemio y otra cosa es ser una persona, un alcohólico sobrio, estar en sobriedad. Esos son palabras claves. No basta con dejar de beber, es necesario ir más allá. No basta con tapar la botella, es necesario hacer un cambio en nuestro interior, comenzando por nuestros pensamientos, porque son nuestros pensamientos los que generan nuestros sentidos afectivos, nuestros estados afectivos, son los pensamientos. Entonces tenemos que tener pensamientos positivos, pensamientos amables para nosotros mismos y para con los demás, para experimentar buenos sentimientos, buenas emociones, y esa es salud mental. Eso es sobriedad, eso es ser estoico. Fíjense que uno de los principios básicos en los grupos donde las personas se recuperan es que les dicen: manténgase íntegro e estoico desde el principio. Estoico, estoicidad, correcto. Íntegro y estoico desde el principio. ¿Qué significa eso? Se lo dejo de tarea. Es importante mantener y eso es madurez. El alcohólico fue una persona inmadura, es una persona inmadura, y cuando comienza a reconocer sus errores, empezando por ser alcohólico, entonces comienza a madurar y ahí sigue hasta que logra una madurez, no al 100%, pero ya no es el que era, no es el que quisiera ser, pero ya no es el que era, y con eso habrá ganado bastante. Espero que se suscriban a mi canal, hagan comentarios y compartan este video para que otras personas que están teniendo problemas parecidos al mío sepan qué es lo que yo hice para dejar de beber hace ya 44 años. Nos vemos, amigos, en la próxima ocasión. Hasta la vista.